ustedes tengan el material básico de estudio, ¿no? Es necesario hacer notar al universitario, a la universitaria, que los docentes también vemos la situación que afrontan los estudiantes. Uno, la situación académica que ustedes tienen que estudiar con sus docentes respectivos. Hay muchas formas de estudiar, ¿no? Ustedes van, digamos, escuchando, van aprendiendo en otras materias que también les dan las técnicas de estudio, ¿no? Es también, los docentes también tenemos conocimiento que los estudiantes tienen actividades propias en sus estudios, en sus diferentes manifestaciones. Uno de ellos es el aspecto deportivo, que ustedes van a hacerlo el día sábado, ¿no? Espero que el curso primer año siempre, bueno, es un curso nuevo, siempre así, sabe ser el anfitrión, digamos, ¿no? Que en ganar el primer lugar, ¿no? Eso ya por situación de que están con ganas de el compañerismo, de hacer el deporte, de poder siempre organizarse de mejor manera, etcétera, ¿no? Entonces eso es por parte de digamos, de los años que se ha venido practicando, siempre ha sido así, ¿no? Espero que les vaya bien y ganen el primer lugar, ¿no? Es el deseo del docente, como también al grupo nos ha escrito los organizadores, que los docentes tenemos que apoyarles, ¿no? Y también el suscrito va a apoyarles en lo que respecta al aporte, ¿no? Que se va a dar a través de los organizadores. Seguramente ellos también les va a informar a ustedes mediante su delegado para que tengan conocimiento, ¿no? Alguna inquietud que tuvieran ustedes, siempre pueden contar con el docente, en este caso también con mi persona, no solamente con mi persona, también con los otros docentes que pasan las otras materias, para si existe alguna inquietud que les ayude de alguna manera, coopere. Esto no compromete en nada, sino simplemente es una forma, digamos, de poder ser parte, ¿no? De ese encuentros deportivos que ustedes van a tener el día sábado, ¿no? Entonces, eso queda allá al criterio del curso de sus representantes, ¿no? Siempre estamos con el fin de cooperarles, ¿no? Que esto pasen bien, tanto las damas como los caballeros, que van a presentar seguramente dos equipos, ¿no? Esto ya les dije que les vaya bien y, bueno, si son primeros, muy bien, ¿no? Y si no son, hay que seguir, ¿no? En la siguiente, ¿no? Siempre esto les lleva a que tengan conocimiento, puedan a los otros compañeros de los otros cursos que también van a participar, ¿no? ¿Listo? Ahora, simplemente escucharles, si me escuchan perfectamente, por favor, para poder desarrollar el tema que tenemos hoy día para acabar la parte de la historia. Sí, doctor, Buenas se noches, escucha licenciado. Sí perfectamente. se escucha. Ya, gracias. A ver, alguien se ha reportado cómo es su nombre, hay que anotarlo, ¿no? Ya. ¿Alguna situación que alguien quiere preguntar? Siempre estamos dispuestos para poder absolver y Buenas poder noches. responder, ¿no? Sí, adelante. ¿Cómo está, licenciado? Le habla Cristal, de la Universitaria Ya, Cristal. Bueno, Cristal, Kenta. adelante. Ya, bueno, licenciado, quisiéramos saber si va a estar usted tal vez presente en este encuentro deportivo que vamos a realizar este 21 de mayo. Ujú. Mire, en derecho, yo desde el primer día que he entrado para comunicarnos con ustedes por nuestras clases, siempre algo he dicho: el principio de la verdad. El principio de la verdad radica en decir, ser honesto, sincero. Los abogados tenemos que tratar de practicarlo eso, ¿no? Aunque es difícil, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Yo no puedo estar en la mañana, sí, pero puedo llegar digamos, a las 5 de la tarde, a las 6, a la hora de entrega de premios, más o menos, ¿no? Pero
Si antes si ustedes necesitan algún refrigerio, agüita, no sé, no pueden escribirme al grupo a través de los delegados, estamos siempre para cooperar. Esto no es con el fin de decir que el docente no tiene interés en estar participando, a ser activo, ¿no? En la cancha, etcétera, pero sino son ciertas obligaciones también que tiene uno y justo ese día, el sábado, para mí es un poco, digamos, no tan fácil estar desde las horas de la, digamos, a mediodía para adelante, ¿no? Pero sí creo a las 5 o 6 de la tarde puedo llegar, ¿no? Como también algunos docentes seguramente van a estar, ¿no? Entonces, pero si algo necesitaran, no tiene nada más que comunicarme, ¿no? Entonces eso bajo el principio de la verdad. Ustedes tienen que entender qué es el principio de la verdad, ¿no? Algo parecido al principio de la verdad material. Verdad material es algo que está en tus posibilidades, algo que ves y algo que es cierto. Entonces, este principio de verdad material ustedes van a llevar al tercer año, mucho van a tener que entender, ¿no? Para poder, digamos, cuando los jueces, los fiscales, los autoridades judiciales hoy en día aplican el principio de la verdad, más antes que el derecho, el principio de la verdad formal, ¿no? El principio de la verdad material consiste en decir la verdad, ¿no? Yo eso le estoy transmitiendo y, bueno, pedirles también disculpas si algunos compañeros tal vez desean que el docente está mañana, tal vez acompañándoles, pero yo sinceramente no puedo, pero sí, al final de la tarde voy a estar conjuntamente también con otros docentes, ¿no? Eso ya les adelanto, ¿ya? Sí, licenciado, Gracias. claro, tenemos un rol de partidos nosotros, que es desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero calculando el Sí. horario, como somos bolivianos, dudo que empiece, digamos, a la hora, ¿no? En este caso. Pero bueno, de todas maneras, la pregunta era para hacer tal vez algún compartimiento entre el curso con el docente, ya que algunos de nuestros compañeros no nos conocemos personalmente. Y bueno, tal vez ese compartimiento, ¿no? Que se podría dar, licenciado, juntamente con usted y con algunos docentes más que estén presentes en este caso. Sí, está bien eso. Gracias, desde luego, ya por la invitación vamos a estar, ¿no? Más que todo a la hora de la premiación, ¿no? Y esperando siempre que ustedes reciban el primer lugar, tanto en las damas como en el caballeros, ¿no? Eso es el deseo, sincero deseo. ¿Listo? Eh, bueno, habíamos estado hablando un poco con ustedes y hemos analizado de la ley de las 12 tablas, ¿no? Cómo, digamos, han ido avanzando han ido mejorando, digamos, la aplicación del derecho en Roma, estamos hablando de Roma, no estamos hablando todavía de Bolivia. Habíamos dicho que todo lo que se ha avanzado en Roma en derecho se ha transmitido a los estados latinoamericanos, también a los estados europeos, ¿no? Y hoy en día tenemos que entender que esta materia de derechos humanos, lo que nosotros llevamos, llevan en Europa, llevan en todas las universidades latinoamericanas, porque es la influencia, la cuna, el nacimiento de los derechos que hoy se practican ya en diferentes ya códigos, ¿no? Como podríamos decirle, ya por áreas y por especialidades, ¿no? Pero nosotros estamos tocando un poco de todo porque ese derecho en Roma es donde ha nacido lo que hoy en día la mayor parte está en nuestro actual Código Civil, que habíamos dicho que ustedes van a llevar, bueno, al año, este año una parte, al año, hasta el quinto año van a seguir llevando, ¿no? Y en Roma, gran parte ya se había practicado. Por eso es que se ve como una especie de un pantallazo, verlo más atrás cómo era el derecho, digamos, ¿no? Y que hoy en día ya está legislado en los códigos positivos, ¿no? Códigos vigentes que tenemos en la mayor parte de Latinoamérica, ¿no? Y eso es una influencia que ha tenido nuestro Código Civil boliviano, actualmente vigente desde el año 1976. No se ha cambiado el Código Civil. Lo que se ha cambiado, hemos dicho, el Código Procesal Civil, que es otro código, ¿no? El Código Procesal Civil nos enseña cómo se lleva los juicios, ¿no? En los derechos son algo estáticos,
nosotros tenemos que hablar de personas, de derechos reales, de contratos, de obligación, de sucesiones. Los demás derechos es casi estático, está en el Código Civil, no está en el Código Procesal Civil, que es otro, ¿no? Un poquito ustedes van a ir poder, digamos, diferenciando a medida que, digamos, vayamos hablando también del procedimiento como también del Código Civil, ¿no? Entonces, no solamente en Código Civil, también en una parte, si ustedes han revisado el programa, habla del derecho de familias también, ¿no? Habla una parte del derecho comercial también, ¿no? Que es ahora otro código, ¿no? El derecho administrativo y el derecho criminal, que hoy en día es el derecho penal, ¿no? En Roma se decía el derecho criminal, ¿no? Entonces, eso le estoy diciendo esto para que un poco ustedes vayan familiarizándose, digamos, con los demás derechos que en Roma ya se había practicado, ¿no? Y hay, por eso hay jurisconsultos, hablan de la jurisprudencia, hablan de la doctrina, hablan de las leyes y cómo esto en los diferentes periodos que hemos visto, digamos, han ido mejorando. En algunos momentos ha sido suprimidos, otras veces se le da competencias, otras veces, digamos, también se crea especie de parlamento, como hoy en día nosotros tenemos, ¿no? Y ahí siempre los jurisconsultos son hoy en día, los asesores jurídicos se llaman, ¿no? Los asesores legales que tienen cada oficina, cada sección. Ustedes se pueden imaginar quién no tiene su asesor en nuestra universidad, tiene sus asesores jurídicos, ¿no? Quienes les orientan, les guían a las nuestras autoridades para que no puedan cometer, digamos, infracciones al estatuto mismo universitario, como a las leyes que también reglamenta el funcionamiento de la universidad. Un municipio igual tiene sus asesores jurídicos, ¿no? Digamos, el gobierno departamental igual en toda parte donde están los asesores, ¿no? En Roma estos les decía jurisconsultos, ¿no? Hoy en día el jurisconsulto es aquella persona estudioso, ya sería el científico, el investigador de las leyes, ¿no? Pero normalmente nosotros ya conocemos a esas personas que eran asesores, hoy son llamados los asesores jurídicos, ¿no? La diferencia es que en Roma los asesores jurídicos eran personas de eminencia, de conocimientos profundos que podían asesorar, los mejores asesores, digamos, ¿no? Lo que hoy en día en nuestras eh, entes estatales, ya sea el municipio o la gobernación, y cualquier parte tenga su participación, el Estado, ya tal vez esta parte no es así, porque para ser asesor de esas instituciones, muchas veces ya obedecen a otras situaciones de carácter político, influencias políticas, el padrenazgo, etcétera, ¿no? Que no es necesario, digamos, comentarlo en esta clase porque un poco nos vamos a ir salir a un lado y eso no está tan bien que digamos, ¿no? No está acertado, sino esto le estoy hablándoles para que ustedes tengan una ubicación y que la clase de derechos humanos no siempre sea una repetición, lo que era en Roma, sino que sirva también de un comentario para ustedes a través del docente, para que ustedes puedan tener también una imaginación, ¿no? Qué es lo que ocurría en Roma, quiénes eran los jurisconsultos, ¿no? Y por qué hemos hablado de Papiniano, de Juliano y de muchos otros, Modestino y otros, digamos, autores que en su momento han sido hombres estudiosos de las leyes, ¿no? Hoy en día podemos tal vez hablar de algunos que tenemos y bueno, eh, no, digamos, no el aprendizaje o el descubrimiento de leyes, digamos, ya habíamos dicho que ya está hecho casi todo, ¿no? Solo que la aplicación, el entendimiento, la comprensión, los comentarios que se hace, eso es, digamos, lo que un poco enriquece más la adquisición de conocimientos para los universitarios, como también toda persona que estudia las leyes y el derecho, ¿no? Ya que el derecho es muy, muy amplio, demasiado amplio,
para poder abarcar todas las áreas, todas las ramas, ¿no? Ya que al ver, digamos, la parte del derecho constitucional que estudia la organización fundamental del Estado, sus competencias, sus órganos, los derechos fundamentales de las personas, todos los derechos están en la nuestra Constitución del año 2009. Si ustedes algún momento van a tener que leer ya, al año van a llevar la materia de derecho constitucional y tienen que tener su constitución, estar leyendo, ¿no? Es muy complejo nuestra constitución. No es, hay, digamos, muchas situaciones nuevas que ni los que han legislado, ni el mismo gobierno no entienden a la fecha lo que habían en su momento habían pedido, ¿no? Entonces, el mismo Estado a veces es el que viola la Constitución, ¿no? Eso se ha visto en muchos debates, en muchos, digamos, estudiosos de los comentaristas del derecho constitucional, han manifestado algunos, ¿quién viola primero la Constitución? Es el mismo gobierno, ¿no? ¿Y quiénes han hecho la Constitución? Ha hecho una asamblea constituyente. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes les ha conformado? ¿No? Entonces, esto surge a través de los estudios que uno va realizando, ¿no? En el tiempo, en el transcurso del tiempo, a través de cursos como es en el curso de posgrado, ¿no? En las especialidades, en los maestrías que uno va cursando estos cursos y va, digamos, entendiendo y comprendiendo cuál es, digamos, la fuente, cuál ha sido, digamos, el fin, digamos, el fin filosófico, podríamos decirle, de nuestra Constitución. ¿Qué es lo que se ha buscado en su momento con los actores, ¿no? Que estaban reunidos en Sucre, ¿no? Los constituyentes, ¿no? Para redactar esta Constitución del año 2009, ¿no? Entonces, eso es un comentario que les hago y en cuanto tenga estos tiempitos, unos 5 o 10 minutos, les voy a robar siempre para que un poco para familiarizarlos y para que tengan una, digamos, un criterio propio que ustedes tienen que ir formando a medida que vayan leyendo, construyendo ideas y teorías, ¿no? Teorías son, ¿qué son? Un conjunto de ideas que uno tiene a través de sus estudios que va realizando, ¿no? Y eso se va formando poco en poco, no es de inmediato, no es de forma violenta, sino va a través de los estudios que va realizando, de los análisis, de los comentarios, de la lectura que están haciendo, uno va encontrando ciertos pensamientos o ciertas tendencias a tener una opinión, digamos, de esa manera que tú lo vas a ir adquiriendo a través de las clases o de los estudios que tú vas a ir realizando, ¿no? Entonces, cuando uno ya tú lee, escucha comentarios, asista a cursos, seminarios, pasa un diplomado, una especialidad y va adquiriendo un mayor conocimiento, ¿no? Esto con el fin de tener seguridad, ¿no? En lo que uno tiene que realizar, ¿no? Y el abogado no está lejos de ahí, sino necesita estudiar, necesita actualizarse, necesita tener, también ser competente, ¿no? ¿En qué consiste el ser competente? En tratar de subir el nivel de sus conocimientos, ¿no? Entonces, esto no estoy hablando de la competencia con otro colega, claro, desde luego ya eso ya viene, pero para ser competente uno tiene que ser mejor, ¿no? Entonces, esto es, digamos, la pauta que se da al estudiante para que vaya pensando de esa manera, de esa manera que vaya pensando para cómo puede ser uno un mejor abogado. Cada uno de ustedes que están en este momento 41 universitarios debe querer ser mejor, claro, eso anhelo. ¿Quién quiere ser el cuarto, quinto puesto o el séptimo? ¿Por qué no puede ser mejor? ¿Por qué no puede ser uno, no es cierto? Y eso también es algo real que de cada uno de nosotros depende. Hoy en día, con el avance de la tecnología, con lo que podemos tener todo, de cada uno depende que puede ser mejor, ¿no? Entonces es un desafío constante, no es algo que recientemente se ha creado, sino uno siempre quiere ser mejor. El ser mejor siempre va a estar bien donde esté. Pues va a tener trabajo, puede consultar a cualquier persona que necesita porque va a saber tal vez más que el otro
tal vez va a tener mayor seguridad en poder asesorar sus asuntos a una persona, siempre tal vez va a salir victorioso en sus juicios. Imagínense, ¿no? Que uno pueda aspirar a otros cargos públicos, ¿por qué no ser un juez, un fiscal, una autoridad judicial, etcétera? O de carácter privado, puede ser un buen asesor jurídico, orientando asuntos jurídicos a las personas, a las instituciones, etcétera. El campo del abogado realmente es muy amplio, el campo de ejercicio de la abogacía, ¿no? Entonces, eso, pero para eso necesitamos saber, necesitamos prepararnos, necesitamos ser mejor, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes tiene que, digamos, cada uno tiene que tratar de ser mejor para que le vaya bien también en el ejercicio de su vida profesional, ¿no? Pues si no lo es, se va a quedar rezagado y eso, eh, ser rezagado no es bueno, pues no es bueno, sino todos porque no somos mejores, ¿no? Así van a estar bien y van a poder, digamos, también, digamos, prestar sus servicios con mayor seguridad y conocimiento y siempre tal vez en pleitos judiciales, siempre tal vez pueden triunfar, ¿no? Entonces eso uno va acumulando sus conocimientos y como es muy estudioso, también es bien disciplinado, etcétera, siempre las cosas lo va a llevar de la mejor manera. Eso se ve en su vida personal, también en su vida profesional, también le va a ir muy bien, ¿no? Eso es, dice Ángel Osorio, es un librito de Alma de la Toga, no sé si algún docente les está haciendo leer, están leyéndolo muy bien, tienen que leerlo porque ahí está es el, la Biblia del abogado, ¿no? Entonces, esto, ese autor no ha dicho, digamos, por hablar, sino él ha vivido 50 años en el ejercicio de la profesión, recién ha escrito ese libro, ¿no? Recién ha escrito y, bueno, tiene muchos comentarios, también pueden verlo en internet, solo que el internet no está completo, ¿no? Lo completo está siempre en el libro, en internet hay resúmenes, etcétera, ¿no? Del alma de la toga, de Ángel Osorio, que ustedes pueden leer y van a entender, ¿no? Ahí está, digamos, ampliamente explicado con detalle cómo uno puede ser un mejor abogado, ¿no? Ahí les va a dar muchas respuestas y la madre toca, podemos hablar todas las semanas, podemos hablar días, no vamos a acabar, porque muy contenido, muy amplio, pero cada palabra, cada capítulo habla del alma de la persona, del abogado, ¿no? Entonces, esto les estoy comentando para que tengan presente, yo sé que en algún momento les vas a hacer leer algún docente, ¿no? Ya, listo. Estábamos hablando, si mal no recuerdo, de la monarquía absoluta, ¿no ve? Y de los fuentes del derecho, ya hemos hablado, esa parte hemos entrado, ¿no? A ver si alguien se recuerda en sus apuntes, alguien puede comentar en qué parte hemos escrito o qué es lo que ha escrito la última parte. Ya, listo. Licenciado, yo tengo hasta el rey emperador de la parte de monarquía absoluta o despótica. Ya, reyes romanos de los bárbaros. No, a un A ver. principio, en la parte de características. Ya, ahí estábamos, ¿no? Se ha Sí. cortado y estábamos comentando, ¿no? Ya, muy bien, entonces no hemos entrado a las fuentes del derecho, de la monarquía absoluta, ¿no? Esta parte es otro periodo, otra época ya también de Roma, ya habíamos hablado más o menos en qué años se trata, ¿no? Estamos desde el año 235 hacia adelante, ¿no? Que como cualquier estado entra en un desgaste, ¿no? Un periodo de un estado que vive, nosotros
hemos vivido una parte, la última parte del neoliberalismo con Gonzalo Sánchez de Lozada, que muchos de ustedes tal vez eran muy niños, digamos, ¿no? Otros ya mayores tal vez van a recordar cómo era el Estado, ¿no? Después de la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, surge otro periodo histórico con la llegada de Evo Morales, un tipo de Estado social, ¿no? Que es un poco diferente, que ya que los bienes que estaban en manos privadas ha vuelto a manos del Estado, ¿no? A través de la nacionalización, etcétera, que muchos tal vez no estén de acuerdo con esa palabra, pero ya. Este tipo de Estado que estamos viviendo ya hace más de, digamos, 15 años, estamos yendo ya tal vez a 20 años, vamos a ir seguramente, pero va a llegar un momento de que va a haber cansancio con este tipo de Estado y va a haber otro tipo de Estado que también va a surgir, ¿no? Entonces, estamos hablando de esa manera. Eso tenemos que igualar, más o menos, entender lo que ha ocurrido en Roma, ¿no? Por eso es que surge este nuevo periodo de la monarquía absoluta o despótica, ¿no? Que sería, digamos, un gobierno de tipo radical, más o menos seríamos así, ¿no? Donde dice que el emperador se convierte en jefe, el señor, el árbitro pleno de la vida pública, es desde dominio, digamos, es Dios, dice, ¿no? El Señor, dice, ¿no? Su voluntad es única fuente de toda autoridad y todo derecho. Las viejas magistraturas que habían en el periodo republicano, dice, quedan reducidas a muy poco. O sea, lo que más antes en el periodo republicano había avanzado, en este periodo entra en una crisis, ¿no? Donde surgía como especie de una dictadura, lo que podemos entender nosotros, ¿no? Bueno, eh, este señor, el rey, digamos, de la monarquía, tiene dos, habíamos dicho, dos asesores, ¿no? Que dice al cuidar de los juegos públicos, por lo que se refiere a los cuistores y los pretores, ¿no? A la sola ostentación del proceso consulares son también que forman parte en esta época de la monarquía. De esta investidura tenía dos cónsules, ¿no? Que dice que estos han reemplazado al magistrado, ¿no? Magistrado era el que, digamos, en el periodo de la republicana, el que ayudaba a administrar la justicia, ¿no? Surgiendo una burocracia civil jerarquizada cuya cabeza se concentraliza en el emperador, quien los nombra y quien los destituye, constituyendo todos estos funcionarios palatinos simples representantes del emperador, a manera de ministros o secretarios de despacho, ¿no? En este tiempo ya habíamos dicho que ya se habla en este periodo de ministros, ¿no? Que hoy en día, que nosotros conocemos, son representantes también del presidente en sus diferentes áreas que tienen cada ministro, ¿no? Entre los más altos funcionarios estatales de este periodo podemos indicar al Magister, ¿no? Canciller o secretario general y jefe de varias secretarías imperiales, ¿no? Luego al Quaestor Palati, o sea, está escrito en latín, era como el jefe del palacio, ¿no? Sagrado, que es una especie de ministro de justicia, porque a su cargo se encuentran la elaboración de leyes y las respuestas en materias que son de conocimiento del emperador, ¿no? Habla de una especie de ministro de justicia, a las secretarías imperiales que en el proceso del avance de la sociedad, porque nosotros tenemos que entender que la sociedad no se detiene, sino avanza hacia adelante. Cualquiera fuere, digamos, el gobierno o quien sea que gobierne la sociedad, no va a desaparecer.
va a avanzar hacia adelante de acuerdo a sus necesidades y el Estado tiene que responder a esa sociedad. Pero en algún momento el Estado puede responder negativamente, entonces esta sociedad es el que lo va a cambiar, ¿no? Va a haber revoluciones, cambios, como ha ocurrido en la historia y como ha ocurrido también con la historia de nuestro país, ¿no? Y juntamente con esto va andando las leyes también. Ustedes saben, ya habíamos dicho, que las leyes, como vamos a ver más adelante, son reglas para la convivencia humana. Las leyes siempre están hechas para que las personas que habitan puedan vivir en esa sociedad respetando los derechos de otros, ¿no? Solo que estas leyes puedan estar hechas a favor de unos grupos de personas o también pueden estar hechas para reprimir a las personas, ¿no? Eso lo crea el Estado para que de esa manera pueda gobernar, ¿no? Entonces, eso son situaciones que ocurren en la historia y así ha ocurrido en el transcurso del tiempo, ¿no? En Roma también ha pasado lo mismo, por eso es que se habla de una especie de ministerio de justicia, ¿no? Que elaboraba las leyes, ¿no? Para responder a la sociedad, para que los mismos puedan caminar o desenvolverse, ¿no? Ya. También en este periodo se habla de las cosas o los derechos privados que tienen las personas, ¿no? Cosas privadas son lo que tenemos las personas. Hoy en día, la propiedad privada que también se tiene está consagrado en la Constitución y en las demás leyes, especialmente en el Código Civil, ¿no? Ya. Ahora, esta parte que hemos leído, el Senado se convierte en simple corporación municipal, surge el consistorium del príncipe, que es el verdadero órgano de consulta del emperador en el que se preparan las leyes y se tratan los asuntos de gobierno, ¿no? Habíamos leído esa parte. Te estaremos hablando de la parte que habíamos dicho que también se habla de las prefecturas, etcétera, ¿no? Ya vemos que representan, se habla de ya de las provincias, se habla de los gobernadores, esa parte ya habíamos hablado en este periodo de la monarquía absoluta, ¿no? Vamos a entrar a la parte que más un poco nos podría llamar a nosotros fuentes del derecho en este periodo, ¿no? Entre las principales fuentes de derecho del periodo Doctor, imperial antes de caída del Imperio Romano, de Occidente, sí, hermano, dígame. quería consultar lo siguiente. Eh, en la actualidad, ¿qué países están con ese término que dice monarquía absoluta, doctor? Ah, ya, muy bien. La pregunta, distinguido compañero, ¿no? El, este periodo de monarquía absoluta, nosotros, el derecho, en el periodo, ese tiempo que se estaba viviendo en Roma, el año 284 años hacia adelante, o el periodo que estaba este periodo vigente después de Cristo, actualmente en el mundo, creo, en algunos países, creo, de China y otros países por la historia, dice que aún se vive en ese periodo de monarquía absoluta, ¿no? Pero en Latinoamérica, en ninguna parte, ni en Europa, ¿no? Eso es lo que más, nuestro derecho actualmente, tenemos la mayor parte, una influencia de Europa. La mayor parte del derecho que hoy en día tenemos se ha se ha transmitido de Francia, de Italia, de España y otros países, ¿no? Que primeramente en copiarlos, podríamos decir, ha sido México, y de México ha entrado y Argentina, los más desarrollados en las leyes que nosotros copiamos también son los códigos, digamos, códigos de Colombia, una parte argentina, de Italia directamente, la gran parte ha sido copiado por los argentinos, ¿no? Pero la monarquía absoluta así no podíamos, digamos, encontrar en ninguna parte de Latinoamérica ni en Europa, ¿no?
este régimen era diferente porque el poder, ya sea judicial, el poder electoral, órgano electoral o legislativo, etcétera, ya estaba concentrado en una persona que era el emperador, ¿no? En la monarquía absoluta. Eso no hay hoy en día, ¿no? No existe en ninguna parte de Latinoamérica ni en Centroamérica, ¿no? Pero esto podía volver, digamos, en los gobiernos de la historia de Bolivia, un poco a lo que recuerdo, es en los gobiernos militares de García Mesa, ¿no? O en los gobiernos de Banzer de 1971 hasta el año 80, que hemos vivido hasta el 82, antes de la llegada de Hernán Siles Suárez, hemos vivido un periodo de la dictadura militar, ¿no? Ni aún en ese tiempo, estos, digamos, derechos que eran reconocidos a las personas ya no han sido tan, digamos, tan, podría decir, tan rígidos, podríamos decir, en que el poder le tenía la monarquía absoluta, ¿no? En ese tiempo en Roma. No hay una comparación. En ninguna parte del Latinoamérica ni Europa no hay. Pero tal vez algunos comentarios que se estudian la historia, una parte de la China y otros países de esa región, creo que donde vivía Irak, donde vivía Saddam Hussein, tal vez por la historia ustedes recuerdan, creo que en los países, creo que creo, no estoy seguro, pero donde nosotros vivimos en Latinoamérica no hay, ¿no? Aquí en todos los países de Latinoamérica hay siempre los órganos y son independientes, como es el órgano judicial que administra las leyes, administra la justicia, el órgano legislativo elabora leyes, fiscaliza al órgano ejecutivo y demás, los más entes del Estado, el órgano electoral llama, convoca las elecciones, y el órgano ejecutivo es el que administra un estado, ¿no? Como ocurre en nuestro estado boliviano, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus propias leyes para poder desenvolverse, para cumplir con sus obligaciones, y también los que ocupan estos cargos tienen también sus derechos, ¿no? Como también sus obligaciones que está legislado y reglamentado, ¿no? Entonces, una cosa sea así, de esa manera, ¿no? Otra cosa es que exista, digamos, una especie de influencia en los otros órganos, como en Bolivia, digamos, tenemos comentarios y ustedes también como universitarios están en la obligación de razonar, ¿no? Una cosa es que el órgano ejecutivo someta al órgano legislativo, someta al órgano judicial y someta también al órgano electoral. Esto quiere decir que el partido de gobierno puede influenciar en estos otros órganos para que exista ciertos favoritismos para poder manejar al Estado de acuerdo a sus intereses de sus particulares y de sus miembros, ¿no? De sus militantes, ¿por qué no decir, no? Entonces, esto es una situación que podría ocurrir, pero no estaríamos hablando de una monarquía. En monarquía absoluta no había, pues, independencia de órganos, lo que nuestra constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y habla de independencia de órganos. Eso tendríamos que entender que el órgano ejecutivo es independiente, el órgano legislativo también es independiente, el órgano judicial también es independiente y el órgano electoral también es independiente, ¿no? Así está establecidas las leyes, ¿no? Entonces, queriendo encontrar en qué parte de Sudamérica o Latinoamérica se encuentra vigente esta monarquía absoluta, no hay, ¿no? Pero nosotros, entonces, ¿por qué estamos estudiando? Podríamos preguntarnos, pero la respuesta es de que el pensum académico de la universidad tal vez debía ser ya modificados y toda parte de historia de derechos humanos tal vez suprimir en dos, digamos, temas ya y ponerlo lo que nos interesa de lo que es el derecho civil, las personas tal vez esa parte podríamos abarcar más, ¿no? Para que así, digamos, el universitario tenga mayor amplitud de criterio de conocimiento y estudiar algo lo que le va a servir, ¿no? Esta parte estamos repitiendo nosotros desde la cátedra porque está en nuestro programa y queremos avanzar más rápido para dejarlo y para entrar a cosas que nos va a interesar y a usted también seguramente les va a llamar la atención, ¿no? Entonces,
De esa forma podía haber respondido, señor universitario, y siempre la respuesta es bueno para poder explicarles por qué motivo estaríamos llevando este tema y dónde se estaría aplicando, ¿no? Entonces, la respuesta es que no, ya no tiene su aplicación, ¿no? Listo. Gracias por la pregunta, distinguido compañero. ¿Su Gracias a nombre? usted, doctor. ¿Su nombre? Mario Silvestre, doctor. Mario Silvestre. Muy bien la Doctor, pregunta. doctor, hay otra, porque se decía monarquía absoluta, ¿no? Ahora en Sí. este tiempo, doctor, estamos viviendo la monarquía constitucional, doctor. Eh, no, mira, la monarquía absoluta o despótica quiere decir que todos los derechos que tenía el pueblo, que hasta ese momento había conquistado, han sido arrebatados y han sido concentrados en manos del emperador, ¿no? Y en este periodo de la monarquía absoluta. O sea, todos los derechos se han sido ya arrebatados, podríamos decirlo, ¿no? Pero ahora, en la Constitución es la carta fundamental de todo Estado que establece los derechos de las personas y establece la organización del Estado y su funcionamiento, tanto interna como externa, ¿no? Entonces, en la Constitución vamos a encontrar todos los derechos que nosotros tenemos, derechos civiles, políticos, derechos fundamentales, o derecho a la vida, a la salud, a la educación, etcétera, ¿no? Eso establece la Constitución. Entonces, en este caso, no habría, digamos, no se podía entender de que la Constitución, digamos, alguien se estuviera apropiando para poder someter. Eso no existiría, no existe y no se podía permitir en un estado donde ya hay un desarrollo suficiente en luchar por los derechos, la libertad, digamos, ¿no? La libertad, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación, los demás, derecho a la propiedad privada, derecho a tener un salario justo, de tener derecho al trabajo, etcétera. No son los derechos que ya están establecidos en la Constitución y que el Estado este derecho debe cumplir, ¿no? Debe cumplir, dar a las personas de esa sociedad que gobierna, ¿no? O sea, nuestros derechos están constitucionalizados, pero estos derechos nadie podía, digamos, apropiarse, menos el Estado, porque la sociedad en sí no lo permitiría. Tendría imposible que el Estado, digamos, con los conjuntos de personas que gobiernan, quieran, digamos, apropiarse de estos derechos. Casi imposible, ¿no? Porque nosotros, la sociedad que vivimos en Bolivia, en la mayor parte de Latinoamérica, estamos en pos de luchar por los mejores días de vida que el Estado pueda, digamos, satisfacer las necesidades, lo más prioritarias, ¿no? Porque no, por eso hay la salud, la educación, derecho a inclusive a la vivienda, derecho al agua, etcétera, ¿no? Que el Estado es el quien debe dar, porque la Constitución que dice que el agua por sí es un derecho, ya no es un privilegio, ¿no? En los servicios básicos como son la energía eléctrica, ¿no? Por eso es que hoy en día, si nosotros vemos en nuestras comunidades, en todo lugar ya tiene que ver energía eléctrica y el internet, el señal de internet, etcétera, también es una necesidad vital para que las personas puedan a través de este medio educarse, aprender, digamos, ¿no? ¿Para qué? Para tener mejores días de vida y para que de esa manera pueda, digamos, salir de la ignorancia, si podríamos decir, ¿no? Para que pueda capacitarse, formarse, etcétera, ¿no? Entonces, son medios necesarios que están constitucionalizados y de estos derechos que están en la Constitución no puede apropiarse unos cuantos personas que manejan, digamos, el Estado, ¿no? Sino ellos están para servir a la sociedad, ¿no? Esto tal vez algunos no estén de acuerdo con esta opinión, pero nuestra Constitución habla de esa manera. Yo también, muy, digamos, humildemente, le estoy comentándolas de esa manera, distinguido universitario, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Ya, listo. Seguimos. Ya, vamos a hablar de los fuentes del derecho.
Entre las principales fuentes de derecho del periodo imperial, digamos, antes del caída del Imperio Romano de Occidente, si estamos hablando de 476 después de Cristo ya, podemos decir a las constituciones imperiales, las codificaciones, los escritos de los jurisconsultos, ¿no? En este periodo ya vamos a hablar en inciso B de las codificaciones. ¿Qué son las constituciones imperiales? Son especie de normas leyes que se dictan. ¿Qué dicen nuestros apuntes? Constituyen la fuente más directa, absoluta del derecho, pues son normas o leyes dictadas por el emperador bajo forma de edictos, mandatos, rescriptos, decretos, epístolas, que dan lugar a la formación de un derecho nuevo o jus extraordinario. ¿Qué son las codificaciones? Fueron tantas y de variada índole las constituciones imperiales dictadas que surgieron problemas en cuanto a su aplicación en los tribunales, ya saben, ahí escuché, se habla de tribunales, y en la enseñanza, todo lo cual motivó la necesidad de realizar compilaciones, surgiendo dos codificaciones, gracias a la iniciativa privada de Código Gregoriano y el Código Hermogeniano, y una de carácter oficial, el Código Teodosiano, ¿no? ¿Quién era Gregoriano? ¿Quién era Hermogeniano? ¿Quién era Teodosiano? Eran jurisconsultos estudiosos del derecho que, digamos, a lo que él legisla, o a lo que él redactaba los códigos, ponía su nombre, ¿no? Entonces, esto les nombraba el emperador para que podía, digamos, redactar esos códigos, ¿no? Código Gregorianos. Es una compilación privada hecha por un cierto Gregorio, se llamaba, ¿no? De Oriente, y recoge las constituciones impresas desde las épocas de los severos del año 1196 a Diocleciano, el año 295. Este códex consta de 15 libros divididos en títulos, ¿no? Entonces, si nosotros estamos hablando de 15 libros divididos en títulos, ya estamos hablando de un código. Seguramente ya han sido, digamos, recopilados y juntados y llevados para ser escritos ya en un código, lo que nosotros conocemos como el Código Civil, Código Penal, Código de Familias, etcétera, ¿no? Ya había en ese tiempo ya legislación agrupadas en títulos o capítulos que seguramente hoy que nosotros tenemos nuestro Código Civil lleva secciones, títulos y capítulos, ¿no? En ese tiempo ya se hablaba de eso, ¿no? El Código Hermogeniano es también una compilación privada hecha por Hermógenes, también el que era jurisconsulto, consta de un solo libro, dividido en títulos y recoge las constituciones promulgadas desde habla desde el año 295 al 365, ya estamos hablando siempre después de Cristo, ¿no? El Código Teodosiano era una compilación oficial ordenada por Teodosio, emperador del Occidente, consta de 16 libros repartidos en títulos, recoge las constituciones imperiales dictadas desde Constantino a Teodosio, 313 a 437, dando el valor a los códigos gregoriano y hermogeniano. Ninguno de los códigos ha llegado, dice, directamente hasta nosotros, o sea, no ha llegado a Latinoamérica. Pero vamos a ver más adelante cómo algunos libros de estos jurisconsultos han llegado, ¿no? Y dice también en nuestros apuntes que yo estaba escribiendo, ustedes han debido leer, que han llegado inclusive hasta Bolivia, hasta nuestro país, ¿no? Ya. Los jura o escritos de los jurisconsultos. Decaída la labor jurisprudencial en la época del imperio, los juristas se dan a la tarea de extractar, ordenar y compilar todas las obras o escritos de los jurisconsultos, sobre todo clásicos, surgiendo en esta manera como una fuente del derecho. Ya hemos dicho que es fuente, donde sale, donde se fabrican las leyes, diremos, ¿no?
Los yura o escritos de los jurisconsultos, pero en la lectura de los yura no era difícil encontrar contradicciones surgiendo, dificultades a la hora de ser invocados estos escritos. En esto, ante los tribunales, esto dio lugar a que se dictara una famosa constitución imperial el año 426 por Valentiniano III, emperador de Occidente, que se conoce también modernamente como ley de citas, que reglamentó el valor de los juras, dando eficacia legal en términos de obligar al juez a las opiniones de Ulpiano, Papiniano, Pablo, Gallo y Modestino. Estos 4 o 5 jurisconsultos que damos su nombre eran personas estudiosos entendidos en el derecho. Hoy en día podemos hablar en Bolivia de derechos constitucionalistas como el doctor Áñez, que, bueno, no estamos hablando de la expresidenta, es un Áñez, que es de Santa Cruz, que es un jurisconsulto, ¿no? Ciro también es otro jurisconsulto, el doctor Santibáñez, también otro jurisconsulto. ¿Estos por qué son jurisconsultos? Porque han pasado a ser autoridades judiciales, han tenido cargos en el Tribunal Constitucional, después se han dedicado a escribir libros de las interpretaciones de la Constitución en Bolivia. Ellos hacen comentarios en comparación con los otras constituciones de Latinoamérica, de otros países, ¿no? Entonces, por eso se les dice jurisconsulto, porque sus conocimientos son más profundos y hacen una comparación, hacen el estudio de derecho comparado, etcétera. Entonces, estos personajes son constantemente invitados a Chile, a Brasil, a Perú, a Colombia, a España, a México, constantemente están en viajes. Antes que haya este COVID, también en constante viajes, ahora en el sistema virtual, igual que nosotros estamos pasando clases, de la misma forma, también están dando cursos, seminarios en los cursos de estudios de posgrado, etcétera, ¿no? Pero ahora también algunos cursos ya han vuelto presenciales en sistema de, digamos, de formación en las universidades latinoamericanas, ¿no? Hay muchos congresos que se están llevando ya en sistema presencial. Poco a poco vamos a volver al sistema, digamos, tradicional de estar en la aula, ahí podernos ver y ahí podemos preguntar directamente al docente. El docente también puede ver la inquietud, digamos, de los cursantes para que pueda absolver cualquier duda de forma inmediata, ¿no? En este momento no tenemos cámaras encendidas los estudiantes, porque en algunos cursos pasan con cámara encendida, etcétera, y todos los ven, ¿no? Tal vez algunos de ustedes están en un escritorio, algunos están echaditos en su cama escuchando, otros inclusive tal vez está viendo, está escuchando, pero también está viendo su novela tal vez, etcétera, ¿no? Entonces, yo no les voy a decir qué están haciendo ustedes, pero ya cada uno ya sabe cómo tiene que aprovechar, digamos, el avance de la materia con el material que yo les he enviado. También usted tiene que contrastar y cualquier duda que tengan, habíamos dicho que tienen que escribir, ¿no? Entonces, estamos de esa manera un poco avanzando para que podamos esta parte terminar de la parte de historia, después entrar ya a lo que es el propiamente derecho civil, ¿no? En Roma, la primera parte, ¿no? Ya. Ustedes en el apuntes tienen, van a leerlo, pero para no un poco seguir con esta parte de lo que ha ocurrido en esta parte, vamos a hablar de lo que es el punto 4, está trabajos legislativos de Justiniano. Ustedes tienen el programa, ahí también dice, está escrito, dice, ¿cuáles son los trabajos legislativos de Justiniano? Esto ha llegado hasta nuestros días, por eso es que ya directamente vamos a esta parte, cómo ha tenido influencia en nuestro Código Civil boliviano, ¿no? Justiniano, emperador del Oriente desde el 527 al 565, ¿no? Es el quien hace en realidad una aspiración ya
dice, acariciada por Teodosio II, la de reunir en un solo cuerpo y sin mezcla ni confusión los jura y las constituciones imperiales y encuentra en Tribuniano un colaborador eficaz. O sea, Tribuniano era un discípulo del Justiniano, que era un colaborador muy, dice la historia, muy digamos, entendido, aunque el espíritu animador de Justiniano está patente en todas obras, dice, ¿no? del libro. Lo que ocurre es que Justiniano era un jurisconsulto sobresaliente que hasta en otros códigos civil que está vigente, en los comentarios, en los libros de tratados, etcétera, citan a este autor, ¿no? Y nosotros también vamos a ir viendo cómo en nuestro derecho civil ha tenido influencia este jurisconsulto Justiniano, ¿no? Toda la actividad legislativa de Justiniano está contenida, dice, el código, B, el digesto o pandectas, la C, las institutas de las novelas reunidas en un solo cuerpo por Godofredo en 1583. Este autor, todo lo que ha hecho Justiniano, ya estamos hablando directamente al 1583, ¿no? Recibe el nombre de Corpus Juris Civilis, cuerpo del derecho civil. Esto, Corpus Juris Civile, ustedes van a escuchar siempre porque es el cuerpo del derecho civil, ¿no? Y algunas veces, como ustedes van a tener un partido el sábado, yo me acuerdo también cuando ya era abogado, teníamos campeonato en el colegio de abogados, yo ponía a mi equipo el Corpus Juris Civile, ¿no? Y de ahí yo también, estos nombres un poco se tenía medio grabado, digamos, muy ya traumado, si podía decir, ¿no? Entonces me recordaba y todos ponían algún nombre, a su equipo, algún nombre de algún autor, etcétera, ¿no? De Roma para escribir su equipo, ¿no? Entonces, Corpus Juris Civili es el cuerpo de derecho civil, ¿no? Ahora, ¿qué es el código en ese tiempo escrito por Justiniano? Codex, en latín es codex, pero hoy nosotros conocemos como código, ¿no? La obra codificadora comienza con la Constitución Imperial, data en febrero del año 528 por Justiniano, nombrado una comisión de 10 miembros presidida por Juan, ex cuestor del Palacio Sagrado, e integrada por otros juristas, entre ellos Tribuniano y Teófilo, profesor de la escuela. Mira, estamos hablando de la Escuela de Derecho Constantinopla. Ustedes han debido escuchar de Constantinopla, ¿no? La toma de Constantinopla. Nosotros estamos hablando, había una escuela de derecho de Constantinopla, con la tarea de redactar un código que reuniera todas las leyes o constituciones imperiales y tomara como base a los códigos gregoriano, hermogeniano, teodosiano y constituciones posteriores a ellos. Esta compilación de constituciones imperiales fue acabada en abril del año 529 y entró en vigor con el nombre de Nuevo Código de Justiniano, ¿no? El Nubis Justiniano Codex, el nuevo Código de Justiniano, como una colección oficial destinada a reemplazar a las anteriores, ¿no? Aquí nosotros vemos, en la historia nos habla que cada vez, cada jurisconsulto, unos se van quedando, pero nacen otros mejores, que van mejorando, digamos, ¿no? El estudio que otros han realizado y van compilando, van juntando, van, digamos, revisando y dividiendo por áreas, por familias, ¿no? Y eso es lo que hoy en día tenemos en nuestro derecho civil. Primeramente hablamos de las personas, después hablamos de los bienes, hablamos bienes o derechos reales, pues hablamos ya de las obligaciones, hablamos de contratos, hablamos de sucesiones, hablamos del ejercicio de los derechos, etcétera, ¿no? Entonces, esto ya va, digamos, un poco vamos hablando de forma ordenada del derecho privado, ¿no? Lo que nos habla en esta parte del derecho romano de Justiniano nos está hablando de esa manera, además, ¿no? Una compilación que es juntar, recopilar, ¿no?
Este código fue posteriormente revisado por orden del propio Justiniano, enriqueciendo con las nuevas constituciones imperiales que se habían dictado con posterioridad en abril del año 529, surgiendo el nuevo código revisado compuesto por 12 libros divididos en títulos en diciembre del año 534, que es el que constituye la base del Corpus Juris Civile, el cuerpo de derecho civil, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué eran los digetos o pandectas? Por la Constitución del 15 de diciembre del año 530, Justiniano ordena esta vez a Tribuniano, cuistor del Palacio Sagrado, para que forme una comisión de 15 miembros destinada a compilar en forma definitiva todos los escritos de los jurisconsultos o jura. La comisión compuesta por prestigiosos juristas acaba su labor en 3 años y toma como base más de 2.000 textos, entre los que tienen preferente aplicación los escritos por Ulpiano, Pablo, Papiniano y Juliano, aunque también se tomaron en cuenta opiniones de juristas que no tenían el juris respondendi, ¿no? Pese a la prohibición de Justiniano. El Digesto Pandectas, que es el título con que se conoce esta obra, consta de 50 libros repartidos según el orden de Edicto Perpetuo. Todos los libros, salvo los números 30, 31 y 32, se dividen en títulos y toda la obra va precedida de un índice, ¿no?, de las obras seleccionadas para su redacción. Fue acabada en diciembre del año 533, dándose valor legal y oficial, ¿no? Entonces, aquí lo que nos habla en este Digesto Pandectas es que las obras de los jurisconsultos de Ulpiano, Pablo, Papiniano, Juliano y otros, que ya han sido recopiladas en 50 libros, ¿no?, que han sido repartidos ya en forma ordenada, y esto es, digamos, un avance en ese tiempo para que se pueda tener, digamos, cada vez más ordenados las leyes, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de 16 miembros, etcétera, es como también el parlamento que nosotros tenemos, solo que en nuestro, la diferencia es que en el parlamento tenemos a ingenieros, a médicos, también tenemos abogados, otros no han estudiado derecho, etcétera. Nuestros parlamentarios son de toda clase, ¿no? Pero en Roma era, el que hacía ley era jurisconsulto. Tenía que ser estudioso de derecho, no podía entrar otra persona. Es la diferencia con lo que tenemos hoy en día, donde se elaboran las leyes, en el parlamento, ¿no? Entonces, pero en Roma no, ahí eran estudiosos, todos eran estudiosos de derecho, ¿no? Las institutos, no había acabado todavía la comisión de compilar el Digesto, ¿no? Cuando Justiniano encargó a Tribuniano y a los profesores Teófilo y Doroteo la labor de redactar un libro destinado al uso de los estudiantes de derecho. Imagínense, en ese tiempo ya se habla de los estudiantes de derecho. Compañero, por favor. Buenas noches, tu micrófono. Ya, mire, esta parte importante de las institutos, vamos a hablar de lo que vamos a ver ya en Código Civil, ¿no? El libro es publicado en noviembre del año 533 bajo el título de Institutos y comprende, está, 4 libros. 1, trata de las personas, lo que ya vamos a ver en el tema 7, ¿no? 2 y 3, parte del 4, habla de las cosas, estamos hablando de los bienes, de los derechos reales, de las obligaciones, de los contratos, etcétera, ¿no? Y la última parte del libro trata de las acciones y el derecho penal. En esta parte del texto, que es la monarquía absoluta despótica, ya hablan del derecho penal, ¿no? Ya no del derecho criminal, o sea, ya un poco como va avanzando el derecho
ya propiamente ya definen ciertas situaciones, lo que ya en nuestro país el derecho penal es lo que está en el derecho penal, ¿no? El código penal que tenemos, el código sancionador, como también dicen otros autores, ¿no? ¿Qué eran las novelas? Las novelas. Terminada la tarea compiladora, Justiniano prohibió la interpretación de su obra. Eso, bueno, ahora no hay eso. Antes tal vez podía prohibir en ese tiempo, de tal manera que cuando se presentaba un caso no contemplado en el código, en el digesto o en los institutos, era el mismo emperador quien resolvía la cuestión. Todas estas constituciones surgidas de esta actividad de Justiniano, después del año 534, reciben el nombre de novelas, algo nuevo, y se conocen alrededor de 170 novelas. No hubo una colección oficial de estas novelas, ¿no? Sino más bien colecciones particulares. Entre ellas tenemos el de Juliano, de Teodoro y de Atanasio, ¿no? Lo que queremos esta parte, antes de hablar de derechos humanos en Oriente y en Occidente, que es lo que ha pasado después del camino del derecho, es que Justiniano, como era el que ha tratado de llegar a lo más lejos, se podría decir, que ha tenido una influencia en Latinoamérica, es de que este código era casi el más completo, que después ha servido de base para a Italia, a la mayor parte de Europa, después en redacción de los códigos civiles y demás leyes a Latinoamérica, ¿no? Porque es su importancia, y conmigo también más adelante vamos a seguir hablando en los temas siguientes de Justiniano, ¿no? Ahora, en la última parte de esta monarquía absoluta, antes de entrar a los días romanos, de derechos romanos, habla de dos situaciones, digamos, que Roma ha entrado en una crisis y había una parte de Roma en Oriente y habla del Occidente. Es como en Bolivia tenemos el Oriente, que es el Santa Cruz y lo más, los trillanos, y del Occidente, que somos nosotros de La Paz, Oruro, Potro, etcétera, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos dos lugares el derecho en Roma? ¿Qué es lo que ha ocurrido, no? En cada lugar ha tenido su influencia de diferente manera, aunque no se podía romper esa estructura de derecho, pero va entrando en una crisis, ¿no? Que va a haber una invasión de otras culturas que en ese momento se habían formado, ¿no? Dice la historia que el Código Justiniano, el derecho de Justiniano, si bien hasta ese momento tenías una aplicación eficiente, moderna, ordenada, etcétera, que solamente el emperador podía haber llenado un vacío jurídico que hubiera dejado, si no ya se constituía una obra completa. Entonces, pero algún momento, como hoy en día hay en las leyes, siempre puede haber una laguna jurídica, una laguna que sé que hay una situación que no está contemplado en la ley, ¿no? Eso es digamos, es una situación que surge por la necesidad, por el, digamos, crecimiento de la sociedad y por los cambios que existen en la sociedad, ¿no? Por eso es que podía encontrarse lagunas jurídicas, ¿no? Entonces, pero esto, digamos, era, dice, solo solucionada directamente por el emperador, porque el Código Justiniano no permitía que la discusión, digamos, que exista contradicciones, sino era, digamos, respetada como tal como establecía, ¿no? Pero si había alguna jurídica, el emperador es el quien daba solución a algún conflicto, pleito, que podía encontrarse en los tribunales de justicia, ¿no? Que el juez, digamos, no podía solucionar porque había una laguna jurídica, ¿no? Eso en Roma ha pasado, y en nuestro país no ocurre porque las leyes casi son completas, sino es
una norma casi perfecta, se toma en cuenta el derecho internacional, fuentes de derecho internacional como Declaración de Derechos Humanos, etcétera, para poder resolver una situación de una manera más justa, más correcta, sin, digamos, violar derechos de una persona que podía reclamar su derecho, ¿no? Actualmente no hay casi lagunas jurídicas, aunque ustedes van a llevar en la materia de introducción al derecho, cómo se llenan estos vacíos jurídicos, ya les va a enseñar seguramente el profesor de la materia, ¿no? En la última parte, habíamos hablado de pues, derechos humanos en Oriente y en Occidente, ustedes van a llevar los apuntes, y en estas dos partes, ¿qué ha pasado la vida, digamos, en la vida del derecho, con lo que había escrito Justiniano, cómo han seguido aplicando y qué es, digamos, ha sido cómo ha tenido la influencia, ¿no? En estos diferentes partes, tanto del Oriente como del Occidente, ¿no? En el Oriente ha tenido influencia hasta el año 1453, ¿no? La conquista de Latinoamérica ha sido en 1492, ¿no? Imagínense, hasta ese tiempo, estos códigos en Roma, cuando en Bolivia, digamos, en un lugar donde recién iba a ser conquistada por los españoles, digamos, se aplicaba otras culturas como la cultura incaica, la cultura aymara, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos la cultura jurídica que tenían en Europa y que los mismos han sido traídos a Bolivia para imponer, ¿no? Eso os dejo un comentario, un criterio a usted, ¿no? Ahora, ya, con eso habíamos de esto. Ustedes tienen los apuntes, van a leer, en la última parte, ¿no? Al constituir el derecho romano la base de todos los derechos español y francés, ha servido también de fuente a nuestro Código Civil boliviano de 1831 primero, ¿no? El primer Código Civil de 1831, que en la mayor parte de sus instituciones tomó como fuente de inspiración al Código francés o Código Napoleón de 1804, y en la parte de personas se inspiró en la legislación española, de donde deducimos que al estudiar nuestras instituciones de derecho privado, en muchos derecho privado, en mucho estudiamos el derecho romano de Justiniano, dice. Es más, el último Código Civil promulgado, el Código Banzer, que entró en vigencia a partir del 1976, estamos hablando del Código Civil que actualmente tenemos nosotros, conserva en muchas de sus instituciones, dice, el espíritu humanístico de donde concluimos que hoy pensamos en romano, aunque no nos damos cuenta de ello, ¿no? Ahora bien, esta parte es un poco algo, digamos que están escribiendo algunos compañeros que no habría buena señal, etcétera. Estamos viendo también en el grupo que algunos se pierden, otros entran, es por el señal de distinguidos universitarios que en algunos lugares no deben poder entrar bien, ¿no? Para eso se está grabando y se les va a enviar, ¿no? No se preocupen, distinguidos universitarios, ¿no? Siempre, digamos, la guía está los apuntes, el programa, y también las clases grabadas siempre les va a ayudar, ¿no? Lo que decía nuestro apunte para concluir este tema, dice, no nos más de cuenta porque siempre estamos hablando de Roma, del derecho romano, ¿no? Aunque el código no dice, pues este viene del derecho romano. En Roma ya estaba escrito ese derecho. Ese derecho está ya escrito en el actual Código Civil, que es de 1976. Tiene una cultura, un antecedente romano, ¿no? Entonces, eso no nos damos de cuenta, pero de esa manera es de que, digamos, se ha transmitido a nuestro Código Civil por la influencia que hemos recibido de España y de Italia, ¿no? El actual Código Civil que nosotros tenemos tiene una parte, la mayor parte del Código Civil italiano de 1942, ¿no?
que eso al año en el Civil 1, ustedes, con el profesor que van a llevar, ya van a entrar a hablar ya de este código, cómo tenía sus fuentes, su inspiración, dónde tienen su origen, y van a seguir tocando el derecho romano que todo este año vamos a llevar. Pero ya no van a llevar pues la historia, eso ya aquí se acaba, ¿no? Y algunas referencias ustedes van a tener por haber un poco estado, digamos, un poco, no diría aburrido, sino la historia no nos gusta mucho a muchos, ¿no? Y yo, a mí tampoco me gusta, pero la obligación es de que nosotros tenemos que entender algo de eso. A mí me gusta hablar de problemas actuales y el fin de la teoría finalista del derecho, ¿no? ¿A dónde se va abocando el derecho, digamos? ¿Qué es lo que busca el derecho al final? ¿Cuál será la finalidad del derecho? Eso estudia en materia de filosofía del derecho, ¿no? El fin del derecho. Cuando uno ya no necesita el derecho, ¿no? Digamos, en qué momento ya no se necesitaría leyes? Imagínense, tal vez en un estado del comunismo, tal vez, ¿no? Bueno, es una pregunta, ¿no? Que los profesores también que estudian esta materia de leyes también han dado fin. Por eso hay temas o libros escritos, el fin del derecho, que ya no necesitan los códigos, ¿no? ¿En qué estado? ¿En qué tipo de estado? ¿No? Es una pregunta que ustedes van a llevar en la materia de filosofía del derecho. Creo que llevan al año eso, ¿no? Ya. Ideas humanas del derecho. ¿Qué es lo que ha quedado de derechos humanos, ¿no? En ideas que hasta hoy en día se practica eso, ¿no? Con esto acabamos el tema 6, no es muy largo, esto ya les he enviado a ustedes, ¿no? Para tener, dice, una clara visión de lo que es el derecho humano, es necesario, dice, tener conceptos precisos de algunas ideas dominantes de este derecho. Dominante que sí que hasta el día de hoy persisten, ¿no? Más aún si se considera que continuamente nos referimos a ellas al tratar de diversas instituciones. Y esto ya va a entrar en todo momento ya va a entrar porque es vigente, ¿no? Jus et fas, la palabra jus, que es derecho, cuya etimología no es posible precisar con claridad, significa derecho. El jus siempre es derecho, ya habíamos dicho eso, ¿no? Y fue empleada por los romanos para designar tanto al derecho objetivo, el jus civile, el jus gentium, como al derecho subjetivo, jus utende, jus priundi, jus abundante. En su sentido objetivo, el jus fue definido por Celso. Celso era un jurisconsulto, ¿no? De la época de Cicerón, como el arte de lo bueno y de lo equitativo, el jus et as boni et exa, el arte de lo bueno y de lo equitativo. O sea, así era entendido de esa manera, ¿no? Ya habíamos dicho también en la primera clase, ¿qué es el derecho subjetivo? El derecho objetivo, ya vamos a... El derecho subjetivo es lo que está en las leyes, y el derecho objetivo son nuestros derechos que nosotros tenemos que ejercer, ¿no? El jus utende, freunde, abundende, van a llevar el derecho civil 1 al año, es el derecho de uso, el goce y disfrute, ¿no? ¿Qué hace el propietario? Usa, goza de la cosa y disfruta de la cosa y más dispone de la cosa, ¿no? El propietario lo hace, ¿no? En Roma ya habían entendido de esa manera, ¿no? En el derecho, esta parte, ¿qué es el jus fast? Es el derecho, ¿no? Jus es el derecho, ¿no? Que había, hoy en día, el derecho, todo el día, todo momento, todos hablan del derecho, el derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a postular a un cargo público, derecho a tener un derecho, un patrimonio, derecho a tener una propiedad privada, etcétera. Todos nuestros derechos eran entendidos por Roma, por jus, que es el derecho que hoy en día nosotros entendemos en su amplio sentido la palabra que se refiere al derecho que nosotros tenemos para poder ejercerlo, ¿no? En el derecho antiguo no hubo una clara distinción entre el jus y fas, pues lo característico de las normas primitivas era el uso indiferenciado que hacen de normas jurídicas y religiosas para indicar la licitud de lo que se dice y de lo que se hace. Así tenemos
que en un primer momento el jus y fas expresaban la licitud de un acto o comportamiento determinado. El jus o fas, esas palabras, referían a la expresión de la licitud de un acto o comportamiento determinado, ¿no? El jus, como habíamos dicho, es el derecho, pero también es entendido como algo que va a definir la rectitud o la correctitud, siempre referido a la conducta, a la conducta humana, ¿no? Habíamos dicho que las leyes están hechas para regir la conducta humana, ¿ve? Eso hasta el día de hoy, de esa manera se entiende, ¿no? Ya, ahí va explicando, digamos, de estas palabras, pero vamos a pasarlas ahí. ¿Qué es las aiquitas? Es en Roma, pero ¿qué es la equidad? Ahí, ¿no? La equidad siempre es otro principio de derecho que vamos a hablar. Hasta hoy en día hablamos de ¿qué es la equidad? Es la igualdad. La equidad es considerada por los romanos, en este caso, como la adecuación del derecho positivo a los hábitos, costumbres, sentimientos o instintos morales e intelectuales arraigados en la conciencia colectiva. Ya. Los romanos inclusive interpretan mejor que ahora. Ahora, ¿qué es la equidad actualmente? Es dar a cada cual lo que le corresponde, la equidad, partir por igual, ¿no? En este caso nosotros de esa manera entendemos, pero los romanos entienden de una manera más completa. Por eso estamos leyendo como la equidad ha sido entendida ellos como la adecuación del derecho positivo. O sea, derecho positivo son todas las leyes escritas, ¿no? A los hábitos, costumbres, sentimientos e instintos morales e intelectuales arraigados en la conciencia colectiva. O sea, la equidad tiene que quedar en la conciencia humana, ¿no? O sea, tendríamos que ser unas personas conscientes para, si tuviera equidad, no tendríamos problemas. Hoy en día tendríamos que hablar de equidad, de la igualdad, ¿no? Que todos tendríamos las mismas oportunidades, los mismos derechos, las mismas posibilidades, etcétera, ¿no? Pero eso no hay, no existe, ¿no? No somos iguales, cada uno es diferente. Hoy en día somos más liberales, cada uno busca su superación, cada uno quiere ser mejor, cada uno es una pelea constante con respecto al otro para poder sacar ventaja en alguna ganancia, alguna utilidad. La vida es una pelea constante, diciendo, ¿ve? Entonces eso es una verdad real, ¿no? Pero la teoría es teoría, pues, ¿no? Y por eso hablan de la equidad, era entendida como dar a cada cual lo que le corresponde, era entendida como algo ese derecho tenía que adecuarse en los hechos, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, más que todo en la conciencia. Nosotros teníamos que pensar conscientemente, si esa persona no tiene que tener, más o menos, ¿no ve? ¿Por qué no tiene un vehículo esa persona? Pues tiene que tener derecho también a un vehículo, de alguna forma tiene que tener. Eso es pensar conciencialmente de la equidad, ¿no? Pero eso aún no existe porque, bueno, dirá, no tiene, porque tal vez no puede, bueno, no se preocupa del prójimo, sino se preocupa de sí mismo. Somos liberales, somos individualistas. Esa cultura tenemos de seguir universidades, eso no vamos a poder cambiar. Para eso tendrá que trabajarse en otros estándares del Estado, como es la educación desde la niñez, tendrá que uno pensar de esa manera, ¿no? Pero bueno, eso ya escapa hasta de mí mismo, porque para poder hablar de eso tenemos que, digamos, analizar muchas situaciones ya, desde situaciones políticas, económicas, sociales, culturales, la formación de las personas, de nuestras culturas, etcétera, ¿no? Es muy amplísimo, ¿no? Tal vez un sociólogo puede, digamos, explicarlo de la mejor manera esta parte, ¿no? Ya, bueno, seguiremos. Esa parte tiene explicación, ustedes lo van a leer en los apuntes que hemos mandado, ¿no? Justitia et jurisprudentia. Justicia y jurisprudencia llama eso. En Roma en latín está escrito que la justicia y la jurisprudencia en Roma. Ulpiano, el gran jurista, y ahí entra, ¿no? El gran jurista clásico define a la justicia como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno
su derecho. Qué lindo, qué bueno. Tendrá que el juez actuar de esa manera y dar a cada cual lo que le corresponda al dictar una sentencia. Ulpiano, el gran jurista clásico, define a la justicia en este caso, ¿no? Como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho, lo que le corresponde, ¿no? Ya. Pero, compañeros, por favor, su micrófono. Compañero, su micrófono, por favor. Compañero Rosendo, por favor, su micrófono. Ya habíamos entendido, ¿no? ¿Qué es la justicia para Ulpiano? Este jurisconsulto romano era pues entendida lo que hoy en día, lo que se está buscando a través de una sentencia judicial, en una demanda, darle a una persona lo que le corresponde, ¿no? Podemos decir, si una persona ha perdido su terreno por una invasión, un avasallamiento, Compañero Rosendo, por favor, apague su micrófono. Rosendo Santa, Rosendo. Compañero Rosendo, ya está anotado, ¿ya? Ha querido participar, pero no participa Rosendo. Pero seguramente el sábado va a jugar bien el Rosendo. Ya. Cuando habla de jurisprudencia, Ulpiano dice, es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, dice, ¿no? La ciencia de lo justo y de lo injusto. Jurisprudencia es derivar de humana. Ad que humana rum nutia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Es el que el jurisconsulto debe conocer no solo de derecho, sino también de filosofía, religión, retórica, medicina, historia, etcétera. Porque solo así se adentrará en la anchurosa realidad de la vida y podrá acomodar el razonamiento jurídico, las exigencias prácticas, puestas siempre la mirada en lo que es bueno y justo. O sea, la jurisprudencia por jurisconsulto ulpiano no es entendida lo que hoy en día conocemos, ¿no? Él entra a otras situaciones de que el que administra justicia, el juez, tendrá que conocer estas otras situaciones como la religión, la filosofía, la medicina, dice, la historia, etcétera, para poder, digamos, tener una idea completa, ¿no? Un poco es muy amplio, tal vez, ¿qué querría, digamos, un piano? ¿Qué querría que el jurisconsulto sea? Tal vez quería, tal vez que esta persona tenga un conocimiento completo de estas otras ramas más para ser jurisconsulto, pero hoy en día no es así. Nuestra realidad es diferente, que la jurisprudencia es la interpretación de las leyes que hace el Tribunal Constitucional de nuestro Estado boliviano, ¿no? De los tribunales máximos de justicia, así es en Colombia, en Perú, en Europa, en Latinoamérica, así. Pero el ulpiano definía de diferente manera la justicia. Con la justicia no estamos, digamos, con lo que define la justicia estamos de acuerdo. Con lo que habla de jurisprudencia, tal vez no un poco, porque él necesita que el jurisconsulto conozca otras materias más, ¿no? Que casi para un ser humano es imposible estudiar esas ramas, ¿no? Tria juris preceptos, 3 preceptos jurídicos. Los 3 preceptos jurídicos fundamentales de los que hacía Ulpiano son, dice. Está ahí, inciso A, B y C. El A dice,
unis vivere be altero rum laedere is su que tribuire, el C, ¿no? Vale decir vivir honestamente, conforme con el honor civil, gozar de la reputación, de la forma de fama ante la ley, no lesionar los derechos ajenos y dar a cada uno suyo de conformidad con el derecho, de tal manera que todo ciudadano debe actuar y acomodar su conducta conforme a estos preceptos del derecho para no contradecir las finalidades del mismo, ¿no? Entonces aquí nos encontramos que son palabras sabias que si esto se aplicaría, si ejercitaríamos los seres humanos, no tendríamos problemas con la justicia, ¿no? ¿Qué dice estos tres, lo que dice en el inciso A, B y C, ¿no? Vamos a repetir, vale decir, esto quiere decir vivir honestamente, conforme con honor civil, gozar de reputación, de fama ante la ley, no lesionar los derechos ajenos y dar a cada uno lo suyo de conformidad con el derecho, de tal manera que todo ciudadano debe actuar o acomodar su conducta conforme a estos preceptos del derecho, para no contradecir las finalidades del mismo. Ya que el derecho hemos dicho que establece la conducta humana, ¿no? Y una violación a la ley, una lesión al derecho, ya contradice la ley. Pero Ulpia, ¿no? Digamos, no quiere que, digamos, que exista estas infracciones a la ley, porque así una persona va a estar, digamos, sin problemas, ¿no? Y aquí también se ve que se debe dar a cada uno lo que le corresponde, no lesionar los derechos ajenos de las otras personas, ¿no? Y gozar también de lo que uno es, de lo que la libertad o las leyes les reconocen, ¿no? Pero sin lesionar el derecho del prójimo, ¿no? De esa manera ha sido entendido en esa interpretación y digamos lo que el piano había dicho, ¿no? División del derecho. ¿Cómo Roma dividía su derecho? Primero se divide en derecho público y el derecho privado, ¿no? El derecho público y privado, conceptos que nosotros ya conocemos efectivamente, el jus publicum, es el conjunto de normas que regulan la constitución del Estado, funcionamiento de las magistraturas y de las relaciones de los individuos con el Estado. El jus privatium es el ordenamiento que regula las relaciones de las personas particulares entre sí. Aquí entendemos claramente, el derecho público establece el funcionamiento del Estado, establece los derechos de las personas en forma genérica y en forma general, ¿no? Y el derecho privado estudia el derecho privado de las personas, ¿ya? ¿No? Lo que nosotros hacemos en nuestros contratos de compra-venta, en contratos de compra de propiedad, en lo que queremos hacer como lo que establece la ley, el derecho privado. Donde no interviene el Estado simplemente interviene a través de un notario de fe pública para dar fe de un acto que suscribimos, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Para que esto se cumpla y el otro sujeto que ha suscrito también cumpla, que no pueda, digamos, retractarse. Para eso el Estado interviene dando fe, digamos, de un acto jurídico que realizamos, ¿no? Entonces, ahí encontramos la praxis, la práctica del derecho privado. El derecho público establece, digamos, cómo funciona el Estado, cómo nuestros derechos están establecidos en las leyes, en la Constitución, etcétera, ¿no? Lo que es, digamos, el ente público y nuestra participación en él, ¿no? En ese ente, ¿no? Después tenemos, bueno, ya tenemos tiempito todavía, un poquito, vamos a esta parte de lo que estamos razonando que hemos mandado hoy día al grupo, ustedes han debido leer. El derecho escrito jus se refiere a las normas escritas y podemos considerar que como derecho escrito la ley, los plebiscitos, los senados consultos, los edictos de los magistrados, las constituciones imperiales, las respuestas de los jurisconsultos que fueron plasmadas en formas escritas. En cambio, el jus non scriptum o derecho no escrito se refiere concretamente a la costumbre entendida como repetición constante y general de los actos que se imponen a la sociedad
con la obligatoriedad, ¿no? El primero tenemos los derechos escritos. Los derechos escritos son los códigos civil penal que tenemos hoy en día, que en Roma había los derechos, ahí hablan, ¿no? Es lo que hemos indicado nosotros, ¿no? Todo lo que estaba escrito ya para que él mismo pueda regir la conducta humana. Pero también en Roma estaba entendida la costumbre no como una fuente de derechos, sino como algo que les obligaba a ese conjunto conglomerado de la sociedad a respetar, digamos, la manera, el comportamiento de las personas. Eso, a eso le decían ellos el derecho no escrito. Hoy en día conocemos con derecho la costumbre como fuente de derecho, ¿no? Hace que la costumbre en forma repetida y forma constante a las personas se vuelven también leyes en lo futuro. Esto por el constante repetición, constante práctica de una manera determinada, ¿no? El jus comune y el jus singulare. El jus comune o derecho común se refiere al conjunto de normas generales, comunes para todos. El derecho singular es un derecho de excepción establecido para una categoría de personas que por alguna circunstancia especial merecen también una consideración especial. Recordemos el caso de los testamentos. Sabemos que un testamento para nacer la vida jurídica como acto jurídico unilateral, mortis causa, después de muerto, que si no, precisa de que el testador cumpla con los requisitos, formalidades establecidos por ley para todos, derecho común. Pero sabemos que los militares en campañas están excluidos de llenar estas formalidades, pudiendo testar como puedan en vista de la situación especial en que se encuentran, derecho singular, de donde se desprende que el derecho singular no se otorga a una persona, sino a una categoría de personas, ¿no? En Roma, entendían dos tipos de derechos también que se practicaban, ¿no? Que se ejercía, esto eran entendida por ellos, ¿no? El derecho común y el derecho singular. El derecho común eran para todos el cumplimiento obligatorio y el derecho singular se manifestaba en algún momento de excepción que uno tenía que utilizarlo, ¿no? Porque se encontraba en una situación, digamos, difícil de cumplir con el derecho común, ¿no? El derecho común y el derecho singular. El derecho común era para todos y el derecho singular era para personas que por el cargo que ocupaban o en el momento que se encontraban no podían actuar al igual que las personas en común, ¿no? Y esto también era ya conocido en Roma. Hoy en día de la misma forma tenemos leyes especiales donde los militares, digamos, en estado de guerra, pueden dejar su testamento ante su comandante, ¿no? De guerra, cuando estén por morir, ¿no? O cuando un barco se está hundiendo en el mar, igual donde el capitán puede dejar su testamento del marinero, ¿no? En ese momento no está el notario en ahí, ¿no? Entonces, esto era derecho singular, dice, ¿no? Que para ciertas personas se debía, digamos, debía de cumplir, podía, digamos, de esta manera tener sus efectos legales, ya que estaba, digamos, vigente, puesto para su cumplimiento las normas que se establecían en Roma, ¿no? Esto es transmitido hasta nuestros días en nuestra legislación también en Bolivia, ¿no? Después tenemos el jus civile de gentium y jus natural, el derecho natural, ¿no? Derecho civil es el derecho propio, exclusivo, personalista de los ciudadanos romanos, de tal manera que solo el ciudadano romano es el que puede invocar la regulación de sus actos por el jus civile, por el derecho civil, ¿no? Por ser el titular de derecho personal. Esto ha sido superado en nuestra época actual, ya que en Roma solamente el persona romana el que estaba, digamos, el aldem juris o las personas que se consideraban como romanos, ellos solamente podían invocar y ejercitar lo que estaba establecido en el Código Civil, Corpus Juris Civil de Roma, ya que los esclavos o derechos de los gentes que venían de otras personas, de otras partes a Roma, no estaban dentro contemplados sus derechos en el derecho civil, ¿no? Ellos no tenían derechos, de ahí tenemos nosotros, ya vamos a ver en el siguiente tema, que no todos eran personas en Roma, o sea, los esclavos no tenían derechos, ¿no? Y menos pues podía regir su vida por el derecho civil romano, ¿no? Entonces, pero eso hoy en día ya no existe, ¿no? En época actual, ¿no?
El jus gentium es también un derecho positivo, pero también más abierto y progresista, fruto de las necesidades comerciales resultantes de la expansión romana, y cuyas normas rigen para ciudadanos romanos y extranjeros. El jus gentium resulta de la pegurización de razonamiento del antiguo derecho civil. Es un derecho más universal y ha servido de base al derecho internacional moderno. Se lo considera como el conjunto de normas aplicadas a todos los pueblos y es precisamente el pretor peregrino quien regula la relación de extranjeros aplicando las normas del jus gentium. El jus gentium es un derecho a nivel, hoy en día conocido al nivel internacional, ¿no? Ya que el derecho, el jus gentium era conjunto de normas que regulaba la situación de las personas extranjeras que vivían en ese periodo en Roma, ¿no? Esto ha sido en nuestro actual sistema, es el derecho internacional privado y el derecho internacional público, que ustedes van a llevar esas materias en tercero y quinto año, ¿no? Para poder entender de mejor manera cada uno de los capítulos, pero en Roma ya había este derecho que era entendido por el derecho jus gentium, ¿no? Bueno, distinguidos universitarios, aquí vamos a quedar en la clase de esta noche. Ustedes en los apuntes que les he enviado van a seguir leyendo. También alguna compañera preguntaba en la entera clase que los apuntes que yo he enviado no eran igual a lo que ustedes estaban leyendo. Sí es cierto que había tomado de otro texto una parte del, digamos, que los había escrito, de otro texto, y eso sí tiene presente, pero no más en las preguntas, digamos, en examen que se preocupan tal vez algunos estudiantes, una pregunta que usted tiene que repetir, tiene que saber lo que está escrito en el libro, ¿no? Porque la historia es algo que nos complementa, algo que hace, digamos, para hacer saber de dónde venimos y a dónde vamos un poco, para poder entender, ¿no? De dónde, de cuál es su procedencia, digamos, ¿no? Entonces, Roma ha sido la cuna del derecho al nacimiento, del derecho, como nos había dicho, de iniciar la clase, como también al compañero que ha preguntado, al compañero Silvestre, creo era, habíamos dicho, explicado detenidamente, pero eso no es de que el estudiante tiene que, digamos, saber para responder el examen, ¿no? Suficiente que, digamos, que entienda qué es lo que se ha podido entender en diferentes los periodos, en los 5 periodos que había en Roma, se ha desarrollado el derecho, ¿no? Y ahora ya estamos en tema 7, ahora sí, de las personas, ¿no? Las personas ya están en el Código Civil boliviano que actualmente nosotros tenemos, ¿no? De ahí sí ya tenemos que entender, digamos, el primer tema, el derecho civil habla de las personas, ¿no? Personas y capacidades. ¿Qué es la capacidad, no? ¿Qué es la capacidad? La capacidad es algo que una persona lo tiene, pero no todos tienen la capacidad, digamos, ¿no? Tienen derecho, pero no capacidad, ¿no? ¿Qué es el derecho y qué es la capacidad? La capacidad es el ejercicio del derecho que una persona puede hacer, pero una persona, un niño es una persona de 3 años, de 5 años. ¿Tendrá capacidad? No tiene. No tiene, pero puede tener capacidad de entender, pero nosotros estamos hablando de capacidad de ejercicio del derecho, no puede tener, ¿no? Un niño de 6 años podrá dejar un testamento, no. Por eso abuelo le ha donado, le ha dado un lote de terreno a ese niño, por eso el niño si fallece. ¿Podrá a los 4 años testar, dejar su testamento? No puede, ¿no? Entonces, esta situación se regula el Código Civil, ¿no? En este caso vamos a hablar de personas de la capacidad. El primer tema que vamos a entrar a la siguiente clase. Yo antes del día miércoles ya les voy a enviar el tema, el 7 y el 8, ¿no? Para que ustedes puedan estar leyendo y así podamos entrar a la clase. Ya desde aquí ya no es algo, ya no vamos a hablar mucho de años, de Papiniano, de Justiniano, de un piano y otros autores que un poco les he ido un poco cansándoles con esos nombres, pero en algún momento siempre también le vamos a recordarles porque el texto ya nos va a hablar
quiénes habían, cuándo habían dicho esta figura jurídica, ¿no? Que a lo largo de los años que ustedes van a estudiar, pues cuando van a ser abogados, etcétera, siempre van a estar hablando, van a estar practicando, ¿no? Quería preguntarles si el señal ha estado bien hoy día, algún compañero se ha salido, ha entrado también, otros. Bueno, es cuestión del señal, ¿no? Ahorita tenemos 36 compañeros, puede grabar también el delegado, la asistencia, como también nosotros vamos a tener ya registrado, ¿no? Y ustedes también pueden anotar al grupo su asistencia, ¿no? Simplemente para preguntarles si es que se ha escuchado bien o anterior clase ha habido reclamos de que no se ha podido escuchar bien, había mucho corte o yo me perdía, digamos, ¿no? Entonces, escucharle, por favor. Buenas noches, licenciado. Ha estado bien la señal, en ningún momento se ha cortado. Muchas gracias, eso me alienta y me quedo más tranquilo, inclusive voy a dormir más tranquilo, ¿no? ¿Otro compañero? Doctor, buenas noches. Muy bien, muy bien. Hoy ha estado excelente la clase sin ningún corte, doctor. Por otro lado, doctor, por favor, voy a pedirle, no sé si podría subir todos los temas. Por favor, doctor, yo quisiera rogarle muy encarecidamente en el grupo de WhatsApp. Sabemos que no tenemos el Classroom para poder subir los temas, ¿no? Pero yo quisiera pedirle muy encarecidamente para que pueda subir los temas, doctor, para que también lo tengan los demás compañeros, ¿no? Sí, Gracias, doctor. muchas gracias. Sí, lo vamos a hacer, compañero. Gracias. Gracias, pero yo también les quiero agradecer por haberme escuchado y siempre reiterarles que el día sábado les quiero ver y, bueno, para que lo ganen tanto en las damas como en caballeros, ¿no? Es un aliento del docente y siempre el primer año se organiza bien, porque son los que están entrando y siempre uno entra con ganas, ¿no? De hacer lo mejor las cosas y siempre el protagonismo en cualquier sede universitaria, una central, siempre el primer año hace historia, ¿no? Y ustedes no van a ser la excepción, ¿no? Suerte, nos vemos el día sábado y si alguna situación ocurre, escríbame por favor a mi privado, a mi persona, para que también de alguna forma les responda algunas preguntas que tengan o alguna inquietud o alguna situación que les ocurra. Ya siempre, digamos, para poder esto con el fin de que podamos conocernos más y algunas dudas también, el docente tiene la obligación de absolver y poder dar ciertas guías o ciertas salidas o soluciones, aunque no perfectas al 100%, pero siempre, digamos, para poder dar esa posibilidad de buscar una solución a alguna duda o algún problema que tengan ustedes, ¿ya? Buenas noches y nos vemos hasta la siguiente clase, en esas clases, pero los que van a estar el día sábado nos vamos a estar viendo ahí. Voy a hacer lo Gracias, posible para estar licenciado. presente. Tenga buena ¿Ya? noche. Listo, muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, buenas compañeros. Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Licenciado. Buenas noches, compañeros.